Saludamos al doctor Esteban Ronga Castro, él es experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Doctor Ron, hemos hablado algunas ocasiones con usted sobre el caso de la vicepresidenta de la República y esa intención del gobierno de no entregarle temporalmente el poder durante la campaña electoral. Una hipótesis ha sido desarrollada en un último número de la revista electrónica Plan B, en la cual tratan de dilucidar qué es lo que persigue el gobierno. Y esto parte desde una consulta que hacen a la Procuraduría General del Estado en cuanto a qué sucedería si es que un funcionario es destituido por sumario administrativo, si puede conservar su cargo, si puede ejercerlo. Partiendo de esto, quisiera conocer su punto de vista sobre estas hipótesis que van construyéndose en cuanto a las intenciones del gobierno. Bueno, gracias Gustavo por la invitación, siempre es un gusto conversar contigo. A ver, el tema de que Verónica Abad no pueda realizar la sucesión vicepresidencial constitucional automática, yo creo que ya no es una hipótesis, sino más bien viene a ser una tesis que maneja el gobierno. El problema es que no sabe cómo utilizar las premisas para llegar a dicha conclusión, ¿sí? Vemos que el gobierno ya ha manejado algunos procedimientos, ha tratado de hacer cierta movilización de la administración pública para lograr dicho objetivo, ¿no? Y no ha ido muy bien. La propia consulta presentada a la Procuraduría General del Estado respecto de si es que puede o no puede, si debería pedir o no licencia, que lamentablemente estuvo mal presentada por la secretaria jurídica al pretender una interpretación constitucional. La Procuraduría al mismo tiempo tuvo que moverse entre el CNE, la Asamblea y la Corte Constitucional. Hay las infracciones electorales en el Tribunal Contencioso Electoral, y ahora tenemos este tema de la aplicación de un sumario administrativo con una inteligencia normativa, que no es tanto inteligencia, sino más bien una interpretación de las consecuencias de que una persona sea destituida de un cargo de elección popular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tesis que maneja la Procuraduría en este caso? Es que si es que un servidor o servidor público de elección popular es destituido de su cargo por sumario administrativo, no podría ejercer otro cargo, ¿sí? Entonces, claro, aquí entran las interrogantes, ¿no? El sumario administrativo y el cambio reglamentario del procedimiento del sumario administrativo, que lo hace mucho más rápido y que se lo hace en virtud de petición del ministro de Trabajo, afectaría a Verónica Abad por su calidad de diplomática, ¿no? Y porque supuestamente no llega a Ankara después de la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en los tiempos adecuados, y esa sería la causal para que ella pueda caer en una posible destitución o, no sé, censura temporal de lo que se ve en la nota de Plan B, para que durante el tiempo de campaña no sea Verónica Abad la que haga la sucesión vicepresidencial, sino que se opere con el mecanismo constitucional de reemplazo vicepresidencial, ¿sí? Pero yo siempre les digo una cosa, ¿no? Hay que simplificar un poco los problemas jurídicos a veces cuando se enmaraña la administración pública, y hay circunstancias que deberíamos conversar, como por ejemplo la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público o de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que corresponde para el caso de Verónica Abad. Esa debió haber sido la consulta realizada al procurador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley del Servicio Exterior, que es la que rige a servidores que están en ejercicio de la facultad o la misión consular o diplomática, no es pues que se ausentan 3 días para declarar el abandono, sino 8, justamente por las dificultades que se tiene alrededor de los traslados cuando alguien es diplomático, y más en territorios que tienen escasos vuelos comerciales, como es el caso de Israel. Entonces, de eso hay que hablar, no hay que hablar del tema planteado del sumario administrativo, ¿no? Y además, colegas que se dedican al derecho administrativo, más que nada, señalan que es una aberración jurídica este tema de que se pretende un sumario administrativo por un incumplimiento, cuando es el propio Estado el que no da las facilidades del traslado, ¿sí? Entonces eximo responsabilidad de mi propia responsabilidad. Pasaría esto por una destitución de tipo administrativo, pero ¿qué pasa con esa otra norma que determina que la destitución de un servidor público que llega a ese cargo mediante voto popular solamente puede hacerlo la Asamblea Nacional? Eso es el punto fundamental. Por eso le decía que es la teoría del derecho administrativo, mientras que constitucionalmente, recordemos que para el caso del presidente y vicepresidente de la República, solo puede operar la destitución después de un juicio político, ¿sí? De un juicio político y la censura devenida del mismo. Y ya vemos que obviamente el juicio político a Verónica Abad no pudo
iniciarse debido a que no hubo la autorización de la Asamblea para iniciar la investigación en el ámbito penal por el tema del caso Nene. Entonces, yo creo que el gobierno se va quedando sin maniobrabilidad política, porque no es un tema de aplicación normativa, sino sin maniobrabilidad política, porque además de este tipo de interpretaciones que son ad personam, es decir, se hace una interpretación de una norma general para un caso específico o personal, siempre va a conducir en que pueda haber un error en el proceso, ¿sí? Y mal o bien, no hay otra forma de dilucidar el problema, ¿sí? Verónica Abad, si no quieren que haga la sucesión vicepresidencial constitucional automática, debe renunciar al cargo o en su defecto debe ser destituida por la vía constitucional, y esto es por un juicio político o revocado su mandato, ¿no? Pero ya vemos que un proceso electoral de revocatoria de mandato en este punto de la vida es prácticamente improcedente. Además tendría que iniciarse el proceso en el Consejo Nacional Electoral. Cada vez se le complica la situación. Y lo doloroso aquí, Gustavo, es que se utiliza la administración pública para solventar un problema de carácter personal, ¿sí? Lo complicado es que se movilizan y se hacen interpretaciones o, en este caso, ejercicios de inteligencia normativa de efecto general con finalidades particulares. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿no? Y de ahí que sea el ministro de Gobierno el que se quede en la vicepresidencia de la República no es tanto especular, sino más bien es aplicar lo que dice la propia Constitución. En el caso de ausencia del vicepresidente o vicepresidente de la República, ¿sí?, declarada esta por la Asamblea, ojo que es otro tipo de complejidad, ¿no? La declaratoria en este caso de ausencia o abandono de cargo tiene que ser realizada por la Asamblea. ¿Y usted cree, Gustavo, que la Asamblea le va a dejar pasar esta situación después de su sumario administrativo? Y hay otro tema que valdría la pena que usted lo desarrolle. Una ausencia que podría ser momentánea o que podría ser definitiva, que haría una diferencia. Sí, pero tiene que igual ser declarada por la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, según la norma constitucional. Entonces, Gustavo, ¿tú crees que la Asamblea Nacional, en este caso de amplia oposición, en un pleno fraccionado, va a dar paso a esta situación y declarar una ausencia definitiva de la vicepresidenta cuando sabe que esto está haciendo a través de un mecanismo de sumario administrativo? Difícil, ya lo lograron y digamos que el gobierno ha logrado dar la vuelta políticamente en una comisión, en la de fiscalización, pero acá estamos hablando del pleno de la Asamblea, entonces le veo bastante complicado ese lado. Y de ahí, como te decía, eso es la sucesión o el cambio vicepresidencial que establece la Constitución, ¿no? En el caso de ausencia definitiva del vicepresidente o vicepresidenta, el presidente de la República tiene la obligación o la facultad, mejor dicho, de encargar a un miembro de su staff ministerial la vicepresidencia para que en un tiempo determinado el presidente de la República pueda presentar una terna a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional conozca esta terna y seleccione a una vicepresidenta. Y ojo que según las reglas de paridad y alternabilidad debería enviarse una terna con mujeres para que se elija a una mujer, o en su defecto, si es que no se envía una terna o entre hombres y mujeres, la Asamblea tendría que irse por el tema de la mujer. Recordemos que esto ya pasó, ¿no? En dos ocasiones en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se nombró a Otto Sonnenholzner y a Alejandro Muñoz. Entonces, ya ese mecanismo lo conocemos, pero siempre se requiere que la Asamblea diga que estamos ante una ausencia definitiva por una de las causales constitucionalmente establecidas para hacer este cambio, Gustavo. Y a través de los hilos que ha ido desarrollando el gobierno con respecto a Verónica Abad, ¿ve usted alguno de ellos que le dé alguna posibilidad, por remota que sea, de que puedan deshacerse de Verónica Abad como vicepresidenta de la República, es decir, sacándola de su función o suspendiéndola en su función de alguna manera, pasar la campaña electoral con alguien que no sea Verónica Abad gobernando al país y sin violar la Constitución? A ver, aquí la única forma es que Verónica Abad sea destituida vía juicio político, que ya vemos que no va a pasar, o que sus derechos de participación política también sean suspendidos. Porque recordemos que los derechos de participación política de una persona, en su momento conocidos como derechos políticos, nada más, se establecen como un requisito para el ejercicio de un cargo público, ¿no? Así lo establece la propia ley orgánica del servicio público, ¿sí? Que los derechos de participación política de la persona que no goza de los mismos
no puede hacer un ejercicio de cargo público. ¿Cómo pierde los derechos o cómo se le suspenden los derechos de participación política, en este caso a la vicepresidenta, a través del contencioso electoral? Pero las causas en el contencioso electoral son de difícil argumentación, porque recordemos que en este punto hay dos causas puestas en contra de Verónica Abad, ¿no es cierto? Una por violencia política de género, presentada por la consejera de gobierno, la asesora de gobierno Jacome, que todavía está en dilucidación, y la otra que es por una denuncia de infracción electoral por actos de campaña anticipada presentada por el consejero de Participación Ciudadana, que eso también es bien complicado establecer una responsabilidad, ya que no hubo, pues, en ese caso un beneficio por parte de Verónica Abad, que quedó en último lugar cuando hizo, pues, estos supuestos actos de pre-campaña anticipada en tu natal Cuenca, ¿no? Entonces, difícil. Además, la proporcionalidad de la sanción sería totalmente desadecuada, porque de algo que puede ser que haya, en este caso, un bien jurídico que haya sido roto o que su vigencia estuvo irrumpida por la infracción electoral, la sanción no es proporcional, pues, al beneficio que Verónica Abad tuvo, ya que nunca se vio beneficiada, quedando en el último lugar, ¿no? Entonces, esa le veo difícil. La de violencia política de género también es de difícil ámbito probatorio, porque tiene que, en este caso, la consejera de gobierno debería probar que hubo, o Verónica Abad realizó actos secuenciales y objetivos en contra de ella, o sea, de Diana Jacome, por el hecho de ser mujer, no por el hecho del ejercicio del cargo público. Es también bastante complicado. Entonces, por ahí se va mermando, a pesar de que en el Tribunal Contencioso Electoral es un tema indeterminado, ¿no? O sea, lamentablemente ahí, pues, no es que todos los jueces tengan una confianza ciudadana adecuada, sino más bien están en tela de duda dos miembros de ese pleno, ¿no? Y es un tema de votos. Y es un tema de votos, exactamente, además de un tema de doble instancia. En el Tribunal Contencioso Electoral se hay infracciones. Si bien los jueces ponentes pueden tomar o determinar una sentencia en primera instancia, los juzgados, los jueces pasivos, podrían apelar y eso tiene que ir al pleno y es un tema de votos, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, le veo bien escabroso irse por ahí, pero lo del sumario administrativo lo veo más forzado aún. Y te digo una cosa, para muestra un botón, el foro jurídico y el foro de la opinión pública que se construye con la colaboración de espacios como este que tú me das, más otros colegas en los dos ámbitos, tanto en el comunicacional como en el jurídico, van deteniendo las intenciones de gobierno, ¿no es cierto? Y de hecho, en muchas ocasiones el gobierno ha ido, digamos que condicionando su actividad para ver cómo la opinión se va formando por los desconocimientos que han habido. Por ejemplo, cuando pasó lo de la primera consulta de la Procuraduría de si era reelección o no reelección, ¿no? Recordarás que el foro jurídico ecuatoriano dijo, oye, ¿por qué tienes que presentar una interpretación de norma constitucional a la asesora jurídica, a la secretaria jurídica de la presidencia, cuando no se puede? El único órgano es la Corte Constitucional y hay otro mecanismo. Entonces, como que el foro jurídico y en general el foro de la opinión pública va deteniendo este tipo de situaciones y has visto las reacciones que se ha dado en virtud de este posible sumario administrativo, más unas declaraciones de una ministra de Trabajo que tampoco abonan, ¿no? Al tema ni tienen certeza de que el sumario administrativo puede respetar todos los estándares del mismo, que al menos es la imparcialidad. Pero a mí me sigue quedando esta duda, como te digo, de ¿se aplica ley del servicio exterior o ley del servicio público todavía? Entonces, veo que son bastantes los caminos que se ha tratado de activar, pero lamentablemente ninguno llega a puerto, no te digo a buen puerto, sino a puerto de las intenciones del presidente Noboa para no dejar el encargo a Verónica Abad. Ahora, como se perfilan las cosas, cabe elucubrar siquiera sobre la posibilidad de una renuncia, ya sea forzada, voluntaria, negociada, de Verónica Abad. Ese sería el camino más sencillo, ¿sí? Porque recordemos que en este caso, las formas en las cuales un vicepresidente o vicepresidente deja de ser vicepresidente o vicepresidenta por una renuncia al cargo, es un tema de carácter personal, por una cesación de cargo por juicio político o por una revocatoria de mandato. No hay, pues, otra causal de cesación. Y en este caso, la renuncia tiene efectos inmediatos por algún tipo de forzamiento o por algún tipo de intencionalidad gubernamental o negociación. Pero eso afectaría muchísimo tanto la imagen de gobierno como la de Verónica Abad, que ya se ha mostrado como una resistente de la presión del gobierno en este sentido, ¿no? Y he dicho varias veces que ya no va a claudicar por más de que intenten que renuncie.
Entonces, salvo que la situación sea muy complicada, que se genere una renuncia también le veo bastante complicado. Como te decía, y siempre hemos manifestado esta teoría, Gustavo, es un tema de carácter personal que tiene que solventarse así, ¿sí? De forma personal, sin movilización de la administración pública, porque es una pérdida de recursos, de tiempo y hasta de pensamiento. Bien, vayamos a esta recta final en la que está entrando ya el proceso electoral de Ecuador con la calificación de candidatos, las novedades que se han dado, las impugnaciones y también esa aparente debilidad que se va perfilando ya en la candidatura del presidente de la República si se profundiza más de lo que ya lo ha hecho la crisis energética en el país, que ha dado paso además ya a ciertas actuaciones demagógicas, populistas de otros candidatos aprovechándose de la situación. Sí, a ver, lamentablemente en este país nosotros nos vamos encontrando en las fases del proceso electoral con nuevos nichos, ¿no? Que van desnaturalizando el proceso electoral. Las vicisitudes gubernamentales que en este momento se tienen en cuanto a las dos crisis permanentes del país, que es la eléctrica y la de seguridad, obviamente van a ir mermando la aceptación y la credibilidad del presidente de la República, pero eso pasa y son los riesgos de cuando tú eres presidente candidato. Esos riesgos no hay como minorar bajo ninguna circunstancia, salvo que haya una correcta ejecución de la agenda gubernamental. Ahora, por otro lado, vemos que ya vemos al menos ciertos movimientos en cuanto al adversario y se va formando un adversario común en contra del presidente Noboa, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Las reacciones que han existido en este punto respecto de las objeciones que se van presentando a cada uno de los candidatos vienen siendo no muy bien vistas, ¿sí? Porque ya se conoce que las objeciones lamentablemente van mermando el camino político antes de que abonara una descalificación de una persona que no está calificada. Mira, en este momento, Gustavo, tenemos conocimiento de 3 objeciones que se han presentado a 2 candidaturas. 2 objeciones a las de Jan Topic y Michelle Calvache, y una objeción al binomio de Carlos Rabascal y Alejandro Rivas, ¿sí? Las que fueron presentadas en contra de Jan Topic por parte del Partido Sociedad Patriótica y de Pachacutic, al menos de lo que vi en el diálogo digital, la de Pachacutic no tiene ningún tipo de fundamento. No tiene, es un relato histórico de cierta contratación de la familia de Jan Topic, etcétera, ¿no? Y no tiene ningún elemento probatorio. Digamos que la del PSP tiene un poco más de fuerza en cuanto a que Jan Topic fue apoderado de un consorcio y ese consorcio contrató con el Estado, que tiene un tiempo de vigencia de 10 años, pero miren que ya igual en el diálogo digital se vio a Jan Topic desmintiendo esto, ¿no? O sea, no, mejor dicho, aclarando esto, no desmintiendo, en el cual señala que él ya no es apoderado de este consorcio, que hay un cambio en meses después y es antes de la inscripción de su candidatura, por lo tanto la objeción debería archivarse con la contestación de Topic. Y de ahí la de Carlos Rabascal, que es de difícil configuración porque recordemos que las objeciones las ejercen o las ejecutan sujetos políticos adversarios. Y la objeción en contra de Carlos Rabascal está presentada por Paul Blanca, quien es, ya sabemos, presidente del Parlamento Andino, pero miembro de la organización política por la que Carlos Rabascal está postulando, ¿no? Con Alejandro Rivas. Y que los términos de dicha objeción son los mismos términos que fueron llevados en el Tribunal Contencioso Electoral a la inscripción de su candidatura. Es decir, que todavía hay una pugna en la dirigencia de dicha organización política. Entonces, las objeciones están bien y es la fase del escrutinio político-técnico de los candidatos, pero cuando efectivamente hay una inhabilidad. No poner por poner, ¿no? No puedo decir yo objeto al candidato Gustavo Cardoso porque le gusta la bicicleta, ¿sí? Entonces, o Gustavo Cardoso me objeta a Esteban Ron por cosas de carácter personal. Se requiere de un fundamento y no solo de un razonamiento probatorio, sino de elementos probatorios mínimos que digan Gustavo Cardoso tiene una inhabilidad porque estos documentos así lo establecen, o Esteban Ron tiene una inhabilidad porque estos documentos así lo establecen, tiene una deuda con el SRI, etcétera, ¿no? Pero acá hacer relatos sobre la especulación, bien complicado, Gustavo, y creo que es más parte de una estrategia política de que se trate de, por lo menos, en algo afectar la imagen de estos candidatos. Mira lo que dijo Henry Cucalón hoy, ¿no? En este mini video que lo subió en redes sociales y que le dice al presidente Noboa, oye, juguemos en paz,
Sí, a mí ya me intentaste bajar la organización política construye, ahora a través de terceros impugnas o objetas allá en topic cuando no hay razón de dichas objeciones. Entonces, eso es lo que se está viendo en este momento, Gustavo. ¿Qué es lo que se vislumbra en este cronograma que sigue avanzando? Entendemos que las impugnaciones son posibles hasta el 19 o 20 de octubre y luego vendrá el trabajo del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué más? A ver, en este momento nosotros estamos en un proceso de objeciones, ¿sí? Las objeciones pueden, digamos que es este rechazo a las candidaturas porque posiblemente los candidatos tienen inhabilidades no conocidas y se deja del escrutinio político, es decir, de las organizaciones políticas que sí lo hagan. Estas objeciones son o se resuelven a través de resoluciones, ¿sí? Que las toman las juntas provinciales electorales, en el caso de candidaturas provinciales como los asambleístas o el Consejo Nacional Electoral, en las candidaturas nacionales como el binomio presidencial, Asamblea Nacional y parlamentarios andinos. De estas resoluciones se puede impugnar, es decir, digamos que hay un segundo recurso en sede administrativa. Es más oficioso, más complicado que el primer recurso, en este caso derecho de objeción, y lo resuelve el propio Consejo Nacional Electoral. Y después de esa resolución del Consejo Nacional Electoral, esta puede ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Digamos que en sede administrativa y según la rapidez de evacuación, principalmente en las respuestas y resoluciones del Consejo Electoral y las juntas, una objeción no puede durar más allá de 7 días, ¿sí? Porque son 2 días para conocer, 2 días para correr traslado y 2 días para contestar, ¿sí? Son 6 días más un día de trámite y resolución, digamos que 7 días. Bueno, puede haber unos temas intermedios, 10 días. La impugnación es igual, 2 días para impugnar y otros días más. Aquí ya no hay un tema de cargo y descargo, sino resolución directa del CNE. Digamos que se evacúa ahí en 5 días más o 6 días más, estamos hablando de 16 días. Y el trámite mínimo en el Tribunal Contencioso Electoral es de 20 días. Estamos hablando en total de 35 días entre CNE y Tribunal Contencioso Electoral sin que hayan incidencias contenciosos electorales como excusas o recusaciones, ¿sí? Pero sí, básicamente vamos a estar todo el mes de octubre y hasta mediados de noviembre, sino hasta finales, en esta discusión de candidaturas, Gustavo. Quisiera una campaña más allá de la propuesta de Novoa con la utilización del Fondo de Promoción Electoral. Sí, ya sabemos que la propuesta del presidente Noboa en este momento se encuentra en la Corte Constitucional para que digan la procedibilidad, es decir, si es vía enmienda constitucional o vía reforma parcial. El propio presidente había señalado que pretende hacerlo a través de una reforma parcial. Esto irá a la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene un candado temporal que son 90 días entre debate y debate, más los trámites previos y posteriores. Y la consulta popular de salida, digamos que si es que se nos va a consultar a los ecuatorianos sobre el financiamiento público de las organizaciones políticas, será para el siguiente proceso electoral, seccional, ¿sí? O al menos dentro de un año, porque no hay más tiempo para eso. Y ya conocemos que estas elecciones obviamente tendrán el financiamiento público y privado, ¿sí? Público en cuanto al fondo de promoción, al fondo partidario permanente, que es este fondo que garantiza la vida de las organizaciones políticas y que tienen derecho a las organizaciones políticas de carácter nacional que han cumplido con ciertos requisitos votacionales, y el fondo de promoción electoral, que es este tema de la contratación directa por parte del CNE, de la publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias de las organizaciones políticas, ahora también medios digitales, pero esta parte de la campaña electoral también tiene pues un límite de gasto electoral que es el financiamiento privado, que puede ser destinada a los mítines políticos, puede ser destinada también a la movilización de las candidaturas, digamos que son todos los aportes privados, inclusive de los propios candidatos, pero todavía vamos a tener este hibridaje en el financiamiento. Bien, gracias, doctor Ron. Habrá que seguir atento al desarrollo de los acontecimientos. Así es, Gustavo, muchas gracias a ti por la invitación. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.